Bueno, buenas. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Ya de antemano les voy avisando que este episodio va a ser como medio quizás pesado para algunos por el tema que voy a tratar, que en realidad quiero tratarlo hace bastante porque justamente yo soy una persona que atravesó demasiados duelos y el último que tuve que atravesar, bueno, no el último, pero antes de el último creo yo, fue uno muy fuerte que me llevó a tener momentos medio depresivos y muy bajón, y ahí fue cuando yo empecé a ir a la psicóloga. Entonces como que nada, terminé ese duelo y empecé a ver que en las redes, antes de que volviera a hacer el podcast, un youtuber que sigo yo que se llama Chris Clemens, que es, o sea, hace un poco de todo, también tiene un podcast, y había compartido que, porque hace vlogs tipo de vez en cuando, semanales, y en uno, en varios, había compartido que tenía un familiar que estaba muy mal de salud y esta persona estaba muy preocupada, o sea, Chris estaba muy preocupado, y no la estaba pasando muy bien, y finalmente, cuando eh, su abuela fallece, él lo cuenta en las redes sociales y empieza a compartir recuerdos, o sea, videos que tenía con la abuela, fotos que tenía con la abuela, eh, y la verdad es que hizo público su duelo, o sea, por lo menos el principio del duelo, no todo el duelo. Y me acuerdo que había hecho un posteo en Instagram como despidiéndose de su abuela, haciendo como una carta, que yo creo que es una muy buena forma de canalizar las emociones y bajarlas a papel para entender 100% qué es lo que nos está pasando, ya sea en papel o escribirlo. Y si me siento muy seguro con lo que escribí y quiero que el mundo lo sepa, compartirlo no me parece para nada mal. Y también creo que en algún que otro blog de él pasó que había sido, no sé si el día que falleció la abuela o los días siguientes, no me acuerdo, y nada, blogueó, eh, y habló del tema y obviamente terminó llorando, o sea, compartió bastante su duelo. Y también me pasó que una persona que sigo yo, que tipo no es famosa ni nada, también falleció su abuela, y también le pasa esto, ¿no? De compartir fotos con la abuela, y por lo menos decir que, o sea, mostrar quizás que esta persona que le falleció la abuela no está muy bien anímicamente. Y a lo que voy es, creo yo que es muy complicado porque cada uno va a tener una visión de lo que es la muerte distinta. O sea, hay gente que quizás la muerte la ve como, bueno, el ciclo de la vida, qué sé yo, son cosas que pasan, y quizás un duelo por una muerte no lo sufre tanto. No sé, hay gente que la muerte como que le genera, solamente el hecho de pensar en qué es la muerte le genera quizás ansiedad. Hay de todo, hay muchas caras, hay muchos pensamientos de lo que significa la muerte para las personas. Y yo la verdad, o sea, me detengo ahora en este momento porque empecé hablando de la muerte, pero podría detenerme en otros tipos de duelo también, pero voy a empezar por este. Eh, yo soy una persona que desde muy chica eh, sé lo que es la muerte. O sea, y no me cuestiono, ¿viste? No sé, ¿qué es después de la muerte? Todas esas cosas, la verdad es que no me lo cuestiono, y tampoco me genera ansiedad el hecho de pensar en que me voy a morir. O sea, la verdad. Uy, acabo de comer. La verdad es que no, o sea, no me genera ansiedad pensar, no me genera incomodidad pensar en la muerte ni nada. Y yo creo que o sea, el primer acercamiento que tuve con la muerte fue el fallecimiento de un tío de mi mamá,
que yo no sé cuántos años tenía, pero seguramente tenía 5 o 6 años. Y la verdad es que, el perro. Enloqueció un perro en el edificio. Bueno, estaba diciendo que tengo el recuerdo casi patente de que sea una noche lluviosa, que estemos con mi papá, mi mamá y mi hermano, creo, en el auto, y que estén mi mamá y mi papá hablando sobre ir al funeral del tío de mi mamá. Obviamente yo no fui al funeral, la verdad es que ahí ya no recuerdo con quién me quedé, si me quedé sola con mi hermano en mi casa o cómo fue la situación, pero sí, obviamente mi mamá fue al funeral de su tío, y ese fue como el primer acercamiento que tuve con qué es la muerte. O sea, que el tío de mi mamá, que yo encima lo conocía, porque yo, no sé, desde que nací lo conocí y, no sé, podíamos ir los fines de semana a comer a la casa. O sea, yo tengo recuerdos de ese señor, y entendí como, bueno, este señor no va a estar más. Y dije, y bueno, y después obviamente desde la ignorancia, porque no fue tanto el cuestionamiento de, o sea, ¿por qué nos morimos? Sino, ¿por qué se murió él? O sea, mi cuestionamiento fue desde el no saber si él estaba enfermo, si le había pasado algo. Y yo recuerdo a mi mamá explicándome, no, o sea, estaba mirando la tele, se fue a dormir, y mis primos, o sea, los primos de mi mamá, lo fueron a despertar y no se despertó. O sea, ese fue su fallecimiento. No era una persona que tenía enfermedad ni nada, entonces obviamente también el proceso es muy distinto. No es lo mismo un pariente, sea quien sea, que sea una persona que está atravesando una enfermedad terminal o que le agarre algo, que se enferma y tiene que estar internado, y ver todo ese proceso hasta la muerte. No es lo mismo que se va a dormir y no se despertó más. O sea, no es lo mismo. Incluso siento yo que todo el proceso, que debe ser que no lo viví, en realidad, o sea, sí, pero no tanto. O sea, después quizás me expando un poco más en eso, pero todo el proceso de el momento en el que la persona se enferma, la internan y hasta lo que dure que se muera, es todo un proceso que debe ser incluso más desgastante que el duelo que se viene después. O sea, debe ser horrible ver cómo una persona se va desvaneciendo hasta el punto de morir. Porque es verlo, o sea, es literalmente ver el proceso de muerte, porque si uno se va a dormir, como que no hay una visión del proceso de muerte, como que vas, lo querés despertar y está muerto. Y después, bueno, este es como mi primer acercamiento, y después, muchos años después, el fallecimiento de mi perra. Yo tenía una perrita que ya era muy grande, ya tenía como 15, 16 años, que es más o menos el promedio de vida de un perro. Y en todo el proceso de mudanza, durante la separación de mis papás, la perra se cae de la escalera y se lastima. Y ya era grande, tenía artrosis, entonces como que todo ese tema le empeoró y falleció. Yo ahí ya seguramente tenía, creo que 10, 11 años. Y ahí sí fue como vivir un proceso de duelo. O sea, ahí yo, perdí a un ser que yo amaba un montón. O sea, esa perra había estado desde el día que mi mamá estaba embarazada de mí. Esa perra estuvo hasta que yo tenía 10, 11 años. O sea, ya estaba antes de que yo naciera. Entonces como que vivió todo ese tiempo de mi vida. Y fue una pérdida grande para mí. Yo tenía, como dije antes, 10, 11 años. Y después, bueno, creo que no me tocó experimentar otro duelo, no hasta mucho tiempo después, que fue en el 2021, si no me equivoco, sí, 2021, que en una seguidilla de un par de meses fallece mi tía y fallece mi abuelo.
el único abuelo que tengo o tenía. Mi tía, que es lo que venía a decir ahora, mi tía estuvo enferma, le había agarrado, no me acuerdo ahora qué enfermedad. Encima después, cuando estaba internada, se agarró otra propia de los hospitales y falleció en un hospital. Yo era una época donde no podías ir al hospital, entonces yo todo ese proceso que digo de muerte no lo vi porque no la pude ir a visitar. Y fue como, creo yo que, a ver, yo con esta tía no tenía mucha relación, o sea, la verdad es que no la veía todo el tiempo, porque aparte era una tía que se peleaba mucho con mi abuelo, entonces cuando yo iba de mi abuelo ella no iba nunca, y no tengo tantos recuerdos con ella, entonces para mí, o sea, el duelo que tuve que hacer por ella, como que no había, o sea, había significado lo mismo, por ejemplo, que el duelo que hice a los 10, 11 años de mi perra. Ahora, cuando los meses, si no me equivoco, habrán sido 2 meses del fallecimiento de mi tía, fallece mi abuelo, que no tenía nada, o sea, no era que estaba enfermo, fue otra historia. O sea, el duelo fue completamente distinto. Y yo ahora, porque estoy usando ejemplos de muertes, pero yo obviamente, más allá de lo que es la muerte, yo viví un montón de duelos, de relaciones, de amistades, de casas, de cambios de colegio, o sea, son todos distintos duelos, o sea, dejar algo atrás, por decirlo de alguna manera, genera un dolor y ese dolor genera el duelo. O sea, y viví un montón de duelos. Y el duelo que pasé por mi abuelo fue nada comparado, o sea, nada, no nada, sino que fue todo comparado con todos los duelos que había vivido antes. O sea, fue como vivir todos esos duelos juntos al mismo tiempo. Y obviamente, ese duelo a mí me trajo que me vuelva o sea, que como que se vuelva a presentar de forma sintomática mi ansiedad. Como dije al principio del episodio, como que tuve medio episodios depresivos. Yo me costaba mucho levantarme de la cama, me costaba hacer las cosas básicas. Eso incluye bañarme. O sea, por poner un ejemplo, y empezaron en mi vida a pasar tantas cosas y yo seguía transitando ese duelo que dije, no puedo hacerlo sola. Y ahí fue cuando empecé a hacer terapia. Pero ese duelo fue el que me llevó a mí a decir, tengo que volver a terapia. Y yo tengo muy marcado, porque, como vengo diciendo siempre, a mí el libro Cartas para Claudia me sirvió muchísimo y me quedó mucho de lo que hay en este libro en mi cabeza. Y quiero compartir una de las cartas, que es la carta 26, que justamente trata del tema de los duelos, porque creo que si hay alguien atravesando un duelo, ya sea de una amistad, de una muerte, de una pareja, le pueda servir mucho escuchar. Y quiero leerla completa, no es tan larga, quizás me ahorré alguna que otra parte, pero sí, o sea, los voy a poner en contexto. El autor del libro venía hablando en la carta anterior que se iba a mudar. Y arranca la carta contestándole a una carta que mandó Claudia, que no se sabe qué dice la carta de Claudia, pero él arranca así. Así es, Dulce. También dejar una casa implica un duelo. Duelo, etimológicamente, está relacionado con dolor y consiste en la elaboración interna que hago cada vez que me separo de alguien o de algo. Cuanto yo haya querido a ese algo determinará la intensidad y duración de ese duelo, pero no su existencia. Siempre hay un duelo para pasar tras una separación. Nuestra educación conspira contra la elaboración y aceptación de los duelos. Me voy a ir, o sea, lo digo ahora porque probablemente me detenga a hacer aclaraciones, pero a lo largo de la carta me voy a ir deteniendo. Recordar los mensajes de nuestros padres y maestros frente a nuestras pérdidas infantiles. Bueno, ya pasó, basta de llorar, no era tan importante, ya vas a tener otro, no pienses en eso, etc. Y ahí me voy a detener, porque yo no me acuerdo en qué episodio,
había puesto, no me acuerdo si en el de cortar o algo así, había puesto un ejemplo de una situación que pasó muy cercana a mí, de una chica que estaba en pareja, o sea, familiar mía, que estaba en pareja, y cortó la relación. Y me pasó de escuchar a el resto de parientes tipo mayores, o sea, la madre, las tías, etcétera, decirle esto, o sea, ¿por qué no salís con otras personas? O sea, y la piba acababa de terminar la relación, que había sido una relación de no sé cuántos años, y era como, directamente toda la familia le estaba diciendo, enfócate en otra cosa, o sea, que no te importe esto, no era nada, no era significativo. Y quizás para uno es significativo. O sea, querer sacarle el peso que tiene un duelo, de lo que sea, a otra persona para que haga lo que vos querés. Tipo, porque también igual, yo entiendo que quizás parte de lo que uno quiere que el otro haga, también parte del deseo de que la otra persona esté bien. O sea, no parte de una mala intención, pero al final lo que uno le genera al otro no es algo bueno, no le terminás generando algo bueno al otro. Pero bueno, me acordé de ese ejemplo porque es prácticamente un ejemplo más a lo que da él. Y continúo leyendo. Tenemos el duelo. El dolor aparece como una terrible amenaza a nuestra integridad y entonces nos defendemos. El intento más común es no comprometerme afectivamente con nada ni nadie, o lo menos posible con los menos posibles, en la fantasía de que si no quiero a nadie ni a nada, no me dolerá perder a nada ni a nadie. Aviso, no funciona, claramente, ¿no? Y dice, no solo porque este razonamiento me impide la vida, el contacto y la intimidad, sino además porque, como te dije, el duelo no depende de cuánto yo quiera a lo que se vea, a lo que se va, perdón. Obviamente porque, o sea, es lo que dice al principio, si bien, o sea, cuanto yo haya querido a algo o a alguien, va a determinar la intensidad y la duración, eso no dice que en base a eso es la existencia del duelo. El duelo va a existir igual, o sea, no tiene nada que ver con eso. Y sigue, dice, el segundo intento es más terrible aún. Consiste en la velada decisión de no separarme nunca de nada. Así acumulo cosas y relaciones que no finalizan jamás, que no se renuevan, que permanecen estáticas. Colecciono... Acá me duele un poco. Colecciono libros que nunca leo, discos que nunca escucho, cajas y cajas de cartas que me han escrito personas que hace años no contacto, montones de placares llenos de objetos que recuerdan momentos que quiero eternizar. Lo de los libros, bueno, yo tengo, mi biblioteca, pero yo no voy a dejar ir mi biblioteca porque mi mini biblioteca, porque yo, como estoy usando este ejemplo ahora, yo ¿reacudo? No, yo acudo, hago relecturas de los libros que tengo y los reviso. Entonces como que no es que nunca los leo. Pero bueno, dice, Barry Stevens dice, cuando yo tenía una familia, solía recorrer mi casa 2 veces por año y detenerme unos minutos frente a cada objeto. Y toda cosa que no había sido usada o disfrutada en los últimos 6 meses. Había perdido el derecho de permanecer y la lanzaba fuera de la casa. O sea, por si no se entendió, esta persona hacía un recorrido por la casa y se fijaba, bueno, no sé, es que ahora no sé qué ejemplo poner de mi casa porque la verdad es que todo es útil, pero ponerle a agarrar un disco o una caja de jueguitos y decir, bueno, yo en los últimos meses, tipo, lo usé. No, bueno, entonces lo tiro. O sea, y la verdad es que es una ecuación que es bastante simple y que a simple vista parece lo más fácil del mundo, pero tampoco es tan fácil hacer eso, porque en el fondo está todavía esto de no, quizás en algún momento lo voy a usar, y en realidad en el fondo no lo vas a usar, o sea, la realidad es esa, pero bueno, no es un trabajo fácil de hacer. Y el texto dice, ¡qué envidia! La mayoría de nosotros tememos, separarnos de las cosas porque nos asusta necesitarlas mañana, que es lo que venía diciendo yo. La variante sutil de este modelo es tomar distancia de las cosas y las personas en lugar de separarme. Este modelo es bien conocido por aquellas parejas que no resisten la idea de separarse y tampoco
tampoco pueden permanecer unidos. Entonces dicen, entre comillas, que se separan. El dicen, entre comillas, significa que esto es solo lo aparente. En realidad se siguen viendo tanto o más que antes. Están pendientes de lo que el otro hace, dice, piensa, quiere. Y en muchos casos salen juntos, terminando la noche en una cama. El objetivo es claro, no vivir el duelo que implicaría una separación. Cuando esto sucede así, se produce con el tiempo un vaivén en el que cada vez que uno de los dos intenta comenzar su duelo y separarse, el otro aparece. Para recordar, para corregir, para rectificar y para abortar el duelo. Esto, o sea, yo creo que es un muy gran ejemplo sobre, justamente, o sea, puede aplicar para parejas y para amistades también, esto de nos dejamos de hablar, pero seguimos siendo amigos y en realidad como que no se hablan tanto. Yo, bueno, como dije antes, también atravesé otro tipo de duelos. Y este último año, por ejemplo, yo decidí alejarme 100% de las personas que yo en su momento consideraba amigas. Primero porque me di cuenta que estas personas un poquito me maltrataban. Y segundo porque ya no había una amistad, ya no había un yo te cuento mis cosas, vos me contás tus cosas, salimos, no estaba más eso. Entonces, decir esta persona es mi amiga es como estar mintiendo, básicamente, porque no es mi amiga, porque mi amiga yo a mi amigo le cuento mis cosas, mi amigo me cuenta sus cosas, se puede salir, y principalmente mis amigos no me maltratan. Entonces, como que yo decidí cortar ese tipo de vínculo que yo tenía con algunas personas, y obviamente hubo un duelo en el medio, porque yo no fue tan fácil, ahora como lo estoy diciendo, separarme completamente de estas personas. O sea, me costó un montón, me dolió un montón, me pasó que algunas personas volvieron y me empezaron a hablar, y era como, sí, pero no, y no sé, y como que no te quiero contestar, pero te quiero contestar. Entonces era como más difícil, y obviamente, bueno, yo un tipo de duelo atravesé con esas amistades, porque eran amistades que yo consideraba importantísimas en mi vida. Pero ahora viene la mejor parte de la carta, así que voy a seguir leyendo porque tiene que ver con algo que iba a decir ahora. Por último, hay un tercer mecanismo para huir de los duelos, que es simplemente negarlos. Esta situación de pérdida, de separación, de muerte, simplemente no existe. Esto que perdí en algún lugar está, y yo lo voy a encontrar. O él está muy confundido, cuando se tranquilice volverá a mí. O alguien le estuvo llenando la cabeza, pero no lo dice en serio. O solo su cuerpo ha muerto, su espíritu sigue conmigo. Esa frase es tremenda. O sea, la voy a marcar ahora porque no la tenía marcada. Pero me parece tremenda, porque todo el mundo dice esa frase, tipo, como que sí, la persona se murió, pero su espíritu está conmigo, o sigue acá conmigo, o lo siento todavía. Y es como, no, o sea, la persona no está más. O sea, no está, no existe más la persona. Lo que sí existe son los recuerdos que vos tenés de esa persona. Pero no existe la persona en tu cabeza. No está más. O sea, y también debe ser como complicado lidiar con eso. Pero bueno, la carta sigue, dice: en esta última odiosa conducta evitadora, muchas veces mis colegas dan una ayuda a la negación. Lo hacen cuando desvalorizan la pérdida. Lo hacen cuando presionan para abortar el proceso. Y fundamentalmente lo hacen cuando, en medio de un duelo normal, sensato, esperable y sano, medican con antidepresivos a un paciente para que salga de la crisis. Estas conductas negadoras postergan el duelo, pero no consiguen evitarlo. Y cierra la carta diciendo: me importa vivir con toda plenitud los duelos por mis pérdidas, por mis cambios, por mis muertes. Si no me puedo separar de aquello que hoy no está, no podré encontrarme libre para vincularme con lo que en este momento sí está aquí conmigo. Y así termina la carta. O sea, esas últimas dos frases son espectaculares. Pero también me parece que quizás, por eso me encanta hacer relecturas de este libro, que quizás no le presté mucha atención en su momento, es esto de lo que habla de sus colegas, ¿no? De otros psicoanalistas,
psiquiatras que hacen eso, porque es algo que yo creo que debe seguir pasando todavía, que es esto de medicar al paciente para que salga de la crisis. Y en realidad, o sea, hay, obviamente, para medicar a alguien se le tienen que hacer un montón de análisis y la medicación es algo que es súper prueba y error constante, porque te pueden dar una medicación y después esa medicación te hace mal y te dan una cantidad y después la cantidad te hace mal, entonces tienen que bajar, tienen que subir, tienen que cambiar de la medicación. Es todo un proceso tan tedioso. O sea, no es algo sencillo de hacer y tampoco es sencillo encontrar a un psiquiatra que haga ese trabajo, porque ese es el trabajo que hay que hacer. Y muy pocos lo hacen. O sea, a muy pocos realmente como que les interesa su profesión y les interesan sus pacientes. Entonces te medican así nomás. O sea, no así nomás porque saben lo que te están dando, pero te medican así nomás. O sea, como una forma de decir. Y es cierto. O sea, hay mucha gente que la medican, que está pasando un duelo y en realidad no necesita una medicación, un antidepresivo. Porque el duelo sigue estando. Si uno no trabaja sobre el duelo, que también yo creo que hay duelos que son muy difíciles de hacer solo. O sea, hay muchos duelos que yo creo que es necesario tener la ayuda terapéutica a un lado, porque tipo al lado nuestro, porque no es fácil. No es lo mismo hacer el duelo porque me voy a mudar, me voy a cambiar de barrio, que hacer el duelo por la muerte de un familiar. No es lo mismo. Entonces yo creo que hay duelos que uno puede atravesar solo por, no sé, vivencias que haya tenido antes, herramientas que ya tenga, pero hay otros que no. Y esos otros duelos que muchos quizás atraviesan solos, es como que los pueden llevar a esto que yo experimenté, que es este principio de depresión, de tener sintomatología depresiva. Y es por eso que digo que es necesaria la ayuda del psicólogo en momentos así. Pero retomando el final, que era lo que yo estaba hablando antes de los duelos de amistad, me interesa esta última frase que dice: si no me puedo separar de aquello que hoy no está, no podré encontrarme libre para vincularme con lo que en este momento sí está aquí conmigo. Y yo iba a hablar de esto: si no me puedo separar, en realidad no de aquello que hoy no está. O sea, si no me puedo separar, no podré encontrarme libre para vincularme con lo que en este momento sí está aquí conmigo. Pero ahora que la leí de vuelta, como que resignifiqué algo que iba a decir. O sea, yo en un principio, mientras estaba haciendo el duelo de esas amistades, como que me puse en la cabeza esto: si yo no me alejo de esta gente, primero me voy a seguir vinculando con gente así. Segundo, no voy a poder apreciar las amistades que hoy sí tengo y que valoro mucho. Y también esto que acabo de resignificar, que es de aquello que hoy no está. Yo creo que esas amistades por las que hice el duelo y que hoy no están, y un poco agradezco que no estén, no estaban en realidad. Porque a mí muchas veces me pasó de necesitar a estas amistades por algo en específico y que no estén. Que no haya tiempo para escucharme a mí. Cuando yo soy una persona que siempre me maneja así, siempre tengo un tiempito para escucharte o para aconsejarte o para lo que sea. Siempre tengo un tiempo para el otro. O me lo hago, me lo invento. Pero esta gente no está. O sea, no estaba tampoco. O sea, que yo creo que fui la única que... O sea, no sé si la única, porque todos hacen el duelo, pero sino de que fui la única que realmente soltó algo. Porque
siento yo que el resto no me estaba agarrando a mí. Yo era la única que estaba agarrando a las otras personas. Y yo era la única que le importaban las otras personas, claramente, ¿no? Pero es eso, o sea, es muy valioso transitar el duelo que sea que haya que transitar. Porque, por ejemplo, en esto de las amistades, sirve mucho para darse cuenta qué tipo de amistades quiero en realidad, para darse cuenta que hay amistades que sí valoro y que se merecen quizás un poco más de mi cuidado. En el caso de las relaciones, lo mismo, o sea, darme cuenta qué tipo de relación de noviazgo, de pareja quiero al lado mío y qué tipo de pareja no. A mí me había pasado mi primer novio, que creo que fue cuando yo tenía 17 años. Voy a hacer un episodio hablando de los 17 años, porque me parece fabuloso el tópico. Pero esto, yo el duelo, o sea que a muchas personas también les pasa que hay gente que el duelo lo hace durante la relación. Yo no sé cuánto tiempo salí con esta persona, pero habrán sido un par de meses. Yo al principio estaba enamorada de esta persona, amaba a esa persona, nos entendíamos bien, por lo menos en el principio, y hubo una vuelta que unas personas que, bueno, hoy ya no son mis amigos, ¿no? Pero que en su momento les llegó la información de que mi pareja me estaba haciendo infiel y era gente en la que yo confiaba, y la verdad es que a día de hoy, ya pasaron tantos años, yo sigo creyendo que no me estaban mintiendo. Y yo me acuerdo de haber estado en mi cuarto, me entero de todo eso y llamo al que era mi pareja en ese momento y le pregunto, ¿esto es así? Y yo me acuerdo que me había agarrado una ansiedad, porque era como, no puede ser que yo estoy dando todo por este tipo y este tipo está haciendo cualquiera, porque es algo que es súper doloroso. Y obviamente me mintió y me dijo, no, es mentira, después voy a hablar con esta persona porque está mintiendo, no sé qué. Y en el fondo, yo creo que bien en el fondo sabía que me estaba mintiendo. Y por fuera dije, bueno, le voy a creer. Pero en el fondo yo no le creí. Y en el fondo yo empecé a hacer el duelo de la relación. ¿Y por qué digo esto? Porque en el momento que esta persona, porque yo no me animaba justamente a separarme, en el momento que esta persona viene y me dice que quiere cortar y no sé qué, tipo, parece medio psycho, pero es justamente porque estuve haciendo el duelo durante la relación que a mí me dio igual. O sea, yo dije, ¿hay algo que se pueda hacer? O sea, me acuerdo patente, ¿hay algo que se puede hacer? No, listo, entonces ya está. O sea, ya se terminó. No, o sea, recuerdo que no lloré, porque obviamente yo ya había llorado todo, o sea, me había llorado todo antes, entonces no lloré, no me puse mal. Al día siguiente me acuerdo que había ido al colegio y nosotros encima faltaba poco para cumplir mes y no sé qué. Y yo me acuerdo que era muy amiga, por lo menos en ese momento, del chico que se sentaba al lado mío en el colegio, que se llamaba Manuel, que obviamente no está escuchando esto, pero era un tipazo y yo a él le conté tipo cómo había pasado, qué había pasado y como que se había interesado mucho y tuvimos una conversación y me acuerdo que una chica que estaba sentada en el medio, tipo nosotros estábamos del lado de la ventana y una chica que estaba en el medio dice, ay, ¿qué le vas a regalar por el mes a tu novio? Y tipo, me acuerdo que con Manu nos miramos tipo, no sé, pero como, ¿cómo le decimos lo que pasó? Ay, muy gracioso. Pero, o sea, me lo tomé incluso para la risa lo que había pasado, como que no me dolió para nada porque ya me había dolido mucho antes y porque a mí ya me había lastimado, entonces eso no me dolió. Así que no sé, como que
sé que mucha gente hace eso, o sea, inconscientemente quizás hace el duelo durante la relación y nada, tipo, después en el momento de cortar, como que le parece raro, tipo, ¿y por qué no me duele? ¿Por qué no estoy llorando? ¿Por qué no estoy tirado en la cama sin poder levantarme sufriendo? Y tipo, claro, no, porque estuviste un montón de tiempo haciendo el duelo. Y eso que yo conté esa mínima parte, pero esta persona me hizo las 1001 a mí también, entonces como que ya lo tenía bien en claro lo que acontecía, lo que pasaba. Así que, nada, pero... Ay, de repente me agarró sueño. Pero nada, ya para cerrar, no, o sea, yo sé que si hay alguien que justo esté en el principio del duelo, me va a decir, tipo, me va a querer mandar a la mierda, pero es la verdad. O sea, todos los duelos tienen un final. Pueden ser largos, pueden ser cortos, lo que sea, pueden ser intensos, pueden no ser tan intensos, pero todos los duelos tienen un final, todos los duelos concluyen. Y quizás hoy estás en el principio del duelo y ves como que no hay salida, pero créeme que la hay. Y si realmente crees que no hay salida y ya estás medio como, bueno, pero hace 2 meses estoy así, como que me cuesta levantarme de la cama, no me puedo bañar, no puedo hacer nada. Terapia, porque no hay nada mejor que en situaciones como esa tener esas herramientas y esa ayuda. A mí me sirvió un montón. Yo pude concluir el duelo mismo ahí, o sea, me acuerdo que le había contado un sueño a mi psicóloga y me dijo, bueno, eso significa que ya terminaste el duelo. Y ya no me acuerdo cuántos meses había sido que estuve con ella, no sé si 4 meses haciendo terapia. Y me dijo, bueno, ya está, te diste cuenta, ¿no? Y era como, sí, ahora que lo decís, sí. Y es eso, y retomo algo que dije antes y ya para terminar, los duelos sirven para apreciar lo que uno tiene enfrente. Quizás la muerte de un familiar te hace apreciar a, no sé, tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos, a cualquier otro familiar, a tu pareja, que quizás no la aprecias tanto. Los duelos normalmente hacen eso. Y como dije antes, con las amistades y las relaciones, muchas veces esos duelos sirven para darse cuenta de lo que uno quiere y lo que uno no quiere. Entonces, no neguemos los duelos, dejemos que sucedan, dejemos que nos afecten como nos tengan que afectar. Si tenemos ganas de llorar, llorar. Si un día decimos no puedo con todo, y bueno, está bien no poder con todo. Pero nada, eso. Espero que realmente les haya servido este episodio, que les haya servido esta bella carta, porque a mí me sirvió muchísimo durante muchos años y probablemente me siga sirviendo hasta el día que me toque a mí partir. Y nada, o sea, yo sé que es algo que si a mí me sirvió mucho, le puede servir a cualquiera. Y nada, eso. Como digo siempre, en la descripción tanto de YouTube como de Spotify están los links a mis redes sociales por si me quieren seguir. También hay un link a un cafecito que es para que me donen dinero para comprar un micrófono y que se escuche un poco mejor el podcast. Y nada, eso. Volveré la semana que viene con otro episodio, quizás un poquito más para arriba. Pero nada, eso. Adiós.